Los entendidos en estos temas sabrán que de entre todos los lugares tenidos como malditos e infraestructuras abandonadas, los psiquiátricos o asilos mentales están a un nivel superior en cuanto a horror. Dentro de ellos han acontecido tantas atrocidades contra sus pacientes, muchos de ellos abandonados por sus familias y fuera del amparo de los derechos humanos, que muchos de estos sitios fueron auténticos infiernos. No es de extrañar que mucho tiempo después en que fueron cerrados, sus paredes así como los lugares donde están ubicados sean tenidos como sitios de tránsito de energía muy negativa y de un aura oscura y deprimente que los convierten en auténticas joyas turísticas de los aficionados de lo paranormal. Después de toda la reputación que tienen los psiquiátricos hoy en día, tal vez esto sea sustentado en los hechos que a continuación conocerás. Aquí te presento los 5 asilos mentales más terroríficos del mundo. El asilo mental que nos abre la lista es el Rolling Hills Asylum, ubicado en Nueva York. Las estadísticas que acompañaron en vida a este lugar son una de las razones por las que se enlista en los peores psiquiátricos que jamás existieron. Durante su funcionamiento acá murieron más de 1.700 personas de manera oficial y quién sabe cuántas perecieron sin dejar rastro. Y es que el lugar tuvo tan bajos recursos, tan mala administración y tan mal personal, que su reputación desde sus inicios fue pésima. En poco tiempo desde su inauguración en 1827, pasaría de ser una casa para personas de escasos recursos a un basurero donde la sociedad iba a botar todo lo que no le servía. Criminales, enfermos mentales, viudas y huérfanos. El descontrol era total. No existía respeto hacia la vida humana y se dice que dentro de sus paredes ocurrían interminables atrocidades. Sin duda, el Rolling Hills Asylum fue un lugar infernal y hoy es tenido como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Hellingly Hospital fue uno de los asilos para enfermos mentales más célebres del mundo. Sus ruinas están consideradas como uno de los lugares más aterradores que se puedan llegar a pisar, pero lo peor, muy por lejos, son las supuestas causas por las que este lugar fue cerrado. De ahí radica el por qué este asilo quedó manchado para siempre. Todo lo comenzó un paciente que se quejaba de las constantes visitas que un extraño le hacía a su cuarto por las noches. Durante sesiones, el hombre reveló los acosos que vivía durante las noches. A pesar de todas las terapias que recibió, el paciente terminó por suicidarse a golpes en la cabeza. Pero lejos de acabar aquel inusual capítulo, como si fuera una enfermedad propagada por el aire, los demás pacientes comenzaron a quejarse de que aquel extraño ser los visitaba por las noches. El problema comenzó a salirse de control. Muchos pacientes terminaron por quitarse la vida siguiendo el ejemplo del que lo inició todo. Y aquel extraño ser que los visitaba pronto llegó a calar en las mentes de los propios enfermeros y los trabajadores del asilo. Los suicidios también comenzaron a ocurrir entre el personal del hospital. Se dice que esta serie de acontecimientos provocaron que la mala reputación del lugar fuera irreversible. El Hellingly Hospital fue cerrado 3 años después. La historia de la isla Poveglia ya es conocida por muchos. Comenzó en la época romana. En esos tiempos se usaba para aislar a los enfermos de la peste y demás enfermedades infecciosas del resto de la población. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Pero la historia de horror de la isla quedaría lejos de terminar allí. Tiempo más tarde algo volvería a ocurrir. En 1922 construyeron un psiquiátrico con una iglesia y un campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales y psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento.
Por si fuera poco, durante la década de 1920, un médico responsable del hospital torturó a una gran cantidad de pacientes. Llevó a cabo terribles experimentos que él creía que lo harían famoso en la comunidad médica. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital, donde se llevaban a cabo los experimentos atroces, utilizando diversos métodos crueles de tortura. Pero ¿quieres saber lo más inquietante de todo? Los supuestos fantasmas que moraban en Poveglia también entraron en la mente del director y en su locura se lanzó desde la torre del hospital. El asilo finalmente cerró sus puertas para terminar la oscura historia de horror de la isla. El Hospital Mental Bowberry, construido en Filadelfia, es tenido como uno de los lugares con más energía negativa del mundo, que toda la comunidad juntaron firmas para que este macabro edificio, una vez abandonado, fuera demolido en su totalidad en 2006. No es para menos. En este asilo se registraron las peores atrocidades vistas en hospitales psiquiátricos, que más bien parecían medievales. Pacientes atados a la cama con correas de cuero, empleo de la violencia como método de autoridad, pacientes vagando sin supervisión, mala alimentación, mala atención de los pacientes. Individuos con enfermedades leves se mezclaban con asesinos peligrosos y gente psicópata. Era tanto el descuido y la poca ética entre los funcionarios de este lugar que una vez un paciente desmembró a otro durante la noche. El cuerpo del desafortunado fue encontrado a través de todo el hospital. El suelo y paredes de los pasillos por donde fue arrojado tenían charcos inmensos de sangre e incluso pedazos de carne. Total abandono, el mejor calificativo a lo que se vivió en este terrible lugar de pesadilla. Muchos no tienen duda en afirmar que este ha sido el hospital psiquiátrico más terrible que ha existido, más por el hecho de que fue fundado en el año 1247 en Londres, en cuya época nadie entendía demasiado de psiquiatría. Las personas que tenían condiciones que hoy normalmente conocemos como depresión, demencia, esquizofrenia, epilepsia, ansiedad, problemas de aprendizaje y otras enfermedades mentales, eran alojados juntos y todos recibían el mismo tratamiento. Eran desechos para la sociedad. Entonces es razonable pensar que en el Hospital Real de Bethlehem se cometieron atrocidades inimaginables. Durante más de 5 siglos, el personal del asilo, que no eran personas capacitadas para tratar enfermos, provocaron directa e indirectamente miles de muertes allí. Algunos morían abandonados en sus celdas sin comer ni beber. El lugar pronto fue conocido como Casa de Locos. Lo peor sucedió en el año 1680, cuando el Palacio de los Lunáticos abrió al público como atracción turística, aun cuando había enfermos mentales dentro. A los visitantes del hospital se les permitía interactuar con los pacientes y los visitaban casi como si estuvieran viendo animales en un zoológico. Incluso a algunos de los pacientes se les obligaba a cumplir con lo que querían las visitas en contra de su voluntad. Encontraron pacientes encadenados a las paredes, desnudos y desnutridos. Un ex infante de marina estaba atado a un arnés con una cadena que era controlada por el personal. El hombre había estado atado entre 9 y 12 años hasta ese momento. Narrar todo lo que se vivió en este lugar en toda su historia es tarea larga. El Hospital Real de Bethlehem ha sido por mucho el asilo mental más terrorífico del mundo.